Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y se sabe ya desde hace tiempo que los mayores factores de riesgo para padecerlas son la alimentación desequilibrada, también las personas que llegan a ser sedentarias, que consumen alcohol o que fuman tabaco, pero esto va más allá. Por eso hoy vamos a saludar al cardiólogo Manuel Puerta. Él se graduó de la Universidad del Bosque, es cardiólogo intervencionista y hemodinamista y actualmente trabaja en la ciudad de Tunja. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes a ustedes, Carolina y Camila, por la invitación a hablar en W de este tema tan importante como son los infartos y la enfermedad cardiovascular. Doctor, quiero que hablemos un poquito sobre el infarto. Nosotros hemos estado hablando aquí en Salud y Algo Más mucho del corazón, sobre todo porque hay unas cardiopatías, hay diferentes tipos de enfermedades y pues la verdad es que si el corazón no funciona, doctor, pues hasta ahí nos llega la vida en realidad. Y quisiéramos que nos contara un poquito cómo se da un infarto y cómo sé yo que estoy propensa a tenerlo o simplemente yo no sé y de un momento a otro me da. Quisiera que nos explique y ahondemos en el tema. Ok, lo primero, ¿cómo se da un infarto? Tu pregunta es muy pertinente, muy interesante. Y la gran mayoría de veces lo que ocurre es que hay una estrechez en las arterias coronarias que viene provocada por acumulación de lípidos en la pared de las arterias del corazón. Y ocasionalmente esa estrechez puede romper lo que llamamos se fractura la placa y esa exposición de esos lípidos y del factor tisular que está por dentro de la placa hace que se formen trombos en el vaso y pues obviamente a partir de la formación del trombo, de ahí en adelante deja de pasar sangre hacia los territorios distales y empieza el paciente a sufrir un infarto. La forma en que tú sabes si estás propensa a un infarto es evaluando tus factores de riesgo. Los más importantes, ¿cuáles son? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y la edad que tú puedas tener para cumplir infartos, así como el nivel de colesterol en tu sangre, lo que llamamos la dislipidemia. Estos 4 o 5 factores de riesgo son los más importantes predictores de que vamos a poder tener un infarto en el seguimiento a determinados años, a 10, a 20 años. Doctor, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos próximos a tener un infarto? ¿Cómo te avisa el cuerpo antes de tener un infarto? Pues es muy difícil, pero digamos que la gran mayoría de pacientes cuando tienen un infarto han venido con alguna clase de síntomas como puede ser dolores en el pecho de tipo opresivo que aparecen cuando están haciendo algún esfuerzo físico importante. También pueden tener ahogo sin razón aparente, es decir, pacientes que llegan mucho a la consulta y dicen, doctor, yo antes subía los escalones de Transmilenio o subía los escalones de mi unidad y no me cansaba y ya me estoy cansando. Ese puede ser un síntoma previo a tener infarto, pero que haya un síntoma clave en que uno diga, si me da esto, la próxima semana o dentro de un mes voy a tener infarto, no hay un síntoma muy claro. La gran mayoría de pacientes sí refieren que previamente tienen dolores en el pecho, en el centro del pecho, que son opresivos y que pueden irradiarse hacia el hombro izquierdo o hacia el cuello. Aquellos oyentes que están escuchando en este momento el programa, doctor, y tienen la duda, porque a mí también se me genera, y usted perdonará nuestra ignorancia, lógicamente no somos como usted de letrados en cardiología. Yo sí quisiera saber, doctor, ¿qué viene siendo la diferencia entre un paro cardíaco y un infarto? ¿O viene siendo exactamente lo mismo? No, muchas veces en la charla popular, en el argot popular, se toma como lo mismo el paro cardíaco que el infarto. Pero el paro cardíaco es el cese de la actividad de latir del corazón que lleva a que haya un paro circulatorio. Mientras que el infarto ocurre cuando deja de llegar sangre a algún territorio del corazón y ese territorio empieza, por decirlo de alguna forma, a fallecer. Es la diferencia, no es lo mismo. Cuando uno tiene un paro, el corazón está completamente detenido y no hay circulación de sangre. Por el contrario, cuando tú tienes un infarto, puedes seguir teniendo circulación, pero hay una parte del corazón que está trabajando mal, que se mueve menos que el resto del corazón porque le está faltando sangre. Ahora, sí hay que decir que la gran mayoría de veces que un paciente presenta un paro cardíaco,
viene provocado por infartos, que es la principal causa de enfermedad cardiovascular, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Doctor, ahí está Yurani que tiene una pregunta para usted. Le iba a hacer yo una pregunta, pero no porque me le colo en la fila Yurani y no es justo. Yurani, adelante. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Cuál es buenas su pregunta? Una pregunta para el doctor. Doctor, ¿qué tan recurrente es las personas que nacen con el corazón al lado derecho? Aló. Doctor, nos está preguntando Yurani que qué tan recurrente es las personas que nacen con el corazón al lado derecho. Ok, la dextrocardia es el término médico que se aplica a las personas que nacen con el corazón del lado derecho. Realmente es un hallazgo incidental, está en menos del 0.5% de la población, mucho menos que eso. Es realmente, si es solamente la dextrocardia, la gran mayoría de pacientes no tienen una especial predisposición a sufrir enfermedades, es solamente un hallazgo incidental que nos damos cuenta a veces cuando les hacemos un electrocardiograma o les tomamos una radiografía, pero que no significa per se que el paciente tenga una enfermedad. Doctor, también tenemos a Ángela en la línea, a ver si la escuchamos. Ángela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias Hola, a Dios. buenas Cuéntenos, tardes, Ángela. Quisiera saber si los infartos pueden ocurrir por causas farmacológicas. Yo hace 6 años tuve un infarto y no tenía lipidemia ni dolor en el pecho, o sea, no tuve como ninguna síntoma, pero sí había tomado una medicina para una discopatía que tenía y era una medicina pues muy fuerte y alguien me dijo que podía ser que el infarto hubiera podido ser ocasionado por esto, pero pues no sé, quisiera saber. Sí, hay algunas drogas que pueden provocar infartos o digamos que hay algunos medicamentos también que pueden acelerar el proceso aterosclerótico dentro del corazón de formación de la placa y de formación de la estrechez que les estaba comentando primero. Entre ellos pueden estar los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo los de tipo diclofenaco o naproxeno, pueden acelerar ese proceso. Y asimismo también ya hablando en otra parte de las drogas de abuso, la cocaína puede precipitar la aparición de infartos también en el consumo que se da recreativo de la misma. Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente, Brian. Quisiera saber si las palpitaciones fuertes son normales de vez en cuando o solo cuando hay emociones fuertes y estrés. También quisiera saber si el sobrepeso es un factor de riesgo para un infarto. Ok, bueno, la pregunta es bastante compleja de responder. La gran mayoría de pacientes pueden sentir una que otra palpitación en el día y no significa que tengan una enfermedad como tal. Estos pacientes por lo general les hacemos Holter y lo que encontramos es que los latidos, estos fuertes, que llamamos complejos auriculares prematuros o complejos ventriculares prematuros, que son como latidos que se adelantan a cuando deberían caer, son muy poco comunes cuando uno los contabiliza en 24 horas. Sin embargo, hay pacientes que tienen una presentación más severa de la enfermedad que pueden llegar a ser el 5, el 10%, el 20% de los latidos, como he tenido algunos pacientes en mi consulta, y ya este tipo de pacientes pueden requerir tanto intervenciones farmacológicas, darles medicamentos para controlar la arritmia, como incluso necesitar terapia por parte de los doctores de electrofisiología para lograr llegar a ese punto que se dispara antes y lograr detener esos latidos extra que sean tan comunes. Mire, doctor, yo le confieso que a mí le he cogido un poquito de angustia al ejercicio. No es que no vaya a hacer ejercicio, ni más faltaba, pero yo he visto últimamente, doctor, y quizás, bueno, usted lo ha visto toda la vida, que la gente que más se ejercita, mucha gente pone al corazón, no sé si es a bombear muy rápido o qué, pero dicen, no, es que tuvo un infarto y era deportista. Y a mí me asustas porque digo, Dios mío, ¿cómo hace uno para saber hasta qué punto el corazón puede llegar a ultra esforzarse? Si me hago entender, yo eso lo veo uno mucho con gente que corre maratones o que dicen, no, es que precisamente le dio después de hacer ejercicio el infarto. ¿Hasta qué punto hacer ejercicio es bueno y cuál es el llamado, en qué momento parar, doctor? Ok, el ejercicio es muy bueno.
Obviamente, cuando vemos estos casos de que escuchamos que alguien estaba haciendo ejercicio y sufrió algún infarto, pues es llamativo y ocupa casi siempre los primeros lugares en las noticias. Además de eso, pues se está dando últimamente un aumento de los infartos en los pacientes jóvenes y bueno, hijos de estrellas del espectáculo, como pasó con el hijo de LeBron James, y digamos que eso ocupa mucha prensa y asusta mucho a la gente. Pero cuando nosotros vamos a revisar la evidencia de cómo actúa el ejercicio para prevenir los infartos y cómo los pacientes que han tenido infartos, si ellos previamente hacían ejercicio o si después de tener el infarto ellos entran en programas de rehabilitación cardíaca, vemos que les va mucho mejor. Entonces se trata de no satanizar el ejercicio y darnos cuenta de que es una herramienta tanto para evitarlos como para recuperar al paciente que ya tuvo un infarto. Doctor, pero nos podemos ir al otro lado, o sea, ¿también podría tener una persona que sufre del corazón un infarto mientras duerme? Sí, claro, hay pacientes que tienen infartos mientras duermen, pacientes que tienen estrecheces muy severas y que durante el sueño a veces hay subidas de la presión y esta subida de la presión puede hacer que esa placa se rompa y el paciente tener un infarto durante el sueño. Pero lo importante para dejar el mensaje en los oyentes es que no es que el ejercicio sea malo, para nada, sino que cuando nosotros estamos sometiendo al cuerpo a un esfuerzo físico, pues es más común que pueda suceder en ese momento. Y no solo haciendo ejercicio, sino, por ejemplo, en una emoción fuerte, al coger una rabia. Todos estos tipos de eventos que aumentan el estrés del cuerpo pueden aumentar la incidencia de infarto. Sin embargo, el mensaje claro para todos los oyentes es: el ejercicio es bueno, es protector, siempre y cuando sea dirigido por una persona que sepa el tema. Me parece que es muy acertado lo que usted dice. Y a esa pregunta, doctor, del especialista, le quiero sumar una que nos hace Ramón Villalobos por el chat y me parece muy importante. ¿La aspirina evita un infarto? Y me parece súper interesante, doctor, porque muchas veces la gente se automedica y cree que por eso va a coagular mucho más fácil. ¿Qué nos podría decir al respecto de la aspirina? Bueno, la aspirina, créeme que hay debates todavía de cardiólogos, pero lo que hasta el momento muestran los estudios es que la aspirina solamente sirve en aquellos pacientes que ya han tenido infartos. En aquellos pacientes que no han tenido infartos y no tienen un alto riesgo cardiovascular, lo único que la aspirina logra es aumentar la tasa de sangrados gastrointestinales. Recordemos que la aspirina es un ácido, es ácido acetilsalicílico, y ese ácido directamente sobre la mucosa del estómago y del duodeno puede hacer que aparezcan úlceras y estas úlceras eventualmente pueden sangrar provocando las hemorragias gastrointestinales. Vea pues, doctor. Mire, doctor, aquí otro oyente nos estaba preguntando. Mi papá murió de 69 años de infarto. Mi hermano mayor dice que él también se va a morir de eso y que no pasará de los 70. ¿Eso en verdad se hereda? Sí, sin duda alguna, la enfermedad cardiovascular tiene unos factores de riesgo heredables bien claros, sobre todo cuando los pacientes han tenido infartos por debajo, o digamos, los papás de los pacientes han tenido infartos por debajo de los 65 años, hombres, o de los 60 años, las mujeres. Cuando nosotros tenemos un paciente con ese tipo de antecedentes de infartos en la familia, a una edad en la que no deben sufrir infartos, es un factor de riesgo importante para que el paciente pueda tener a sí mismo infarto. Sin embargo, no solamente es la parte genética la que influye, sino que también hay unos factores ambientales. Por ejemplo, que tú cuides tu peso, que cuides tu colesterol, que hagas ejercicio de forma regular. Todo eso va a ayudar a que, independientemente de que tú hayas tenido un paciente con infarto, tú de pronto tú hayas tenido un familiar con infarto, tú no lo sufras. Acá también nos hacen una pregunta. ¿Qué pasa sobre los ataques a miocardio que están presentando personas jóvenes debido a las vacunas del COVID? Bueno, la revisión de la evidencia lo que muestra es que no hay una asociación fuerte entre la administración de vacunas de COVID y la aparición de infarto. La aparición de infarto en los pacientes que se vacunaron de COVID
es igual a la de la población en general. Entonces no hay una asociación entre aplicación de vacunas de COVID e infarto. Lo que sí se vio durante la epidemia del COVID es que los pacientes que tuvieron COVID tenían una mayor predisposición a eventos trombóticos, es decir, a formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Esto incluido trombos en el corazón. Entonces, muchas personas asociaron la vacuna al evento trombótico, pero realmente es la enfermedad y no la vacuna la que se asocia a eventos trombóticos aumentados. Pues doctor, vamos a hacer una pausa. Quiero recordarle a todos los oyentes que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. Usted está escuchando 90.1 FM, W Radio Barranquilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Volaré. Cantaré. Oh, oh, oh. Azul pintado de azul. Blanca nubes de tul. Away from the maddening crowd. É pau, é pedra. É o fim do caminho, o resto de todo. É pouco sozinho. Caiga, candela, Matita Pereira. Es la noche, es la muerte. Atrápalo. Agencia de Viajes y Entretenimiento presenta Despreocúpate. Paquetes completamente organizados a precios que no te puedes perder. Si te gustan los carros, vuela para sentir la adrenalina del Gran Premio de Miami. Si eres amante de la comida, apúntate a viajes gastronómicos confidenciales. O comunícate con nosotros y te armamos el plan perfecto para un crucero de 10 días por el Caribe o la ruta ideal para conocer Marruecos, Egipto y Turquía. Toda la información de nuestras promociones en atrápalo.com.co. Tarifas válidas hasta agotar cupos disponibles. RNT 23637. El turismo sexual es castigado penalmente. Siempre supiste que algo te falta. BNP Paribas Cardiff y W Radio presentan Ya no me importa si una vez Andrés Cepeda, Tengo Ganas Tour. te voy a amar. Un recorrido por los 19 teatros más icónicos de Estados Unidos, del 9 de abril al 4 de mayo. Boletas en andrescepeda.com.co. Escucha la W y gana tus entradas. Tengo ganas. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo Te estoy hablando, corazón. le presenta a 3 grandes del rock argentino. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido morir. Volvemos en Salud y Algo Más.
Salud y Algo Más. Estamos hablando hoy de los infartos. Estamos con el doctor Manuel Puerta y tenemos en este momento a Carlos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, Carlos. No escucho nada. ¿Ahí no nos Muy escucha? buenas tardes. ¿Nos escucha, Carlos? Sí, No. con él. Carlos, ¿tiene una pregunta para el doctor? Sí, para hacer una pregunta al doctor. Adelante. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo soy una persona que yo hago mucho deporte, ¿no? Yo soy un deportista amateur, aficionado. Pero yo toda la vida he hecho deporte. ¿Qué dificultades tendría? Por ejemplo, yo hago 1 hora y 20 minutos de gimnasio y 1 hora y media de trote a máximo, o sea, en buen nivel, ¿no? Aló. Doctor. Aló. Doctor, ¿nos escucha? ¿Escuchó la pregunta? No alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí, que qué problema podría tener él si hace buen deporte en el caso del corazón. No, si hace buen deporte, como habíamos hablado previamente, el deporte es un factor protector para los infartos agudos al miocardio, ¿sí? No es ningún problema hacer ejercicio, por el contrario, evita que nosotros nos subamos de peso, mantiene en cierta forma nuestra salud cardiovascular y eso hace que sean menos frecuentes los infartos en los pacientes que hacen ejercicio versus aquellos que son sedentarios, como tú lo estabas diciendo al principio del programa. Entonces, felicitar al oyente por hacer ejercicio, debe continuar haciéndolo, pero también chequear con su cardiólogo cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol total, cómo está el colesterol LDL, porque son factores importantes a mantener en regla para tratar de evitar la incidencia de infartos. Doctor, vamos a volver a nuestras líneas telefónicas y ahí está Cecilia. Ella también le va a hacer una pregunta. Cecilia, adelante. Gracias, buenas tardes. Yo quiero averiguar, es que yo he notado, yo soy una persona ya adulta, he notado que las venas a veces se brotan mucho, sobre todo la de los brazos y las manos. ¿Eso quiere decir algo? ¿Algún problema de circulación contra el corazón o no sé? No, es que cuando salen los oyentes no se escucha muy bien la voz. ¿Tú me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Mire, Cecilia le preguntó que ella a veces nota que en las venas de sus brazos y en las venas de sus piernas se brotan mucho, que si esto tiene de pronto algún problema de circulación relacionado con el corazón. Ok, hay algunos pacientes que cuando tienen ese tipo de aumento del volumen de las venas, sobre todo en las piernas, puede ser un síntoma de insuficiencia venosa, ¿sí? Esto pues debe ser obviamente corroborado con exámenes como es un Doppler de venas de miembros inferiores y eso pues va a ayudar a confirmar el diagnóstico, pero el simple hecho de que se nos brote no siempre significa que tengamos una enfermedad. Toca comprobarlo con estudios especializados para ver qué es lo que nos está provocando ese brote, por decirlo de alguna forma, de las arterias, de las venas. Bueno, pues doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos en dónde lo pueden contactar nuestros oyentes que están interesados en tener una consulta con usted. Bueno, yo aparezco en todas las redes sociales con manuelpuerta.cardiólogo. El teléfono de mi consultorio es 302-244-4473. Ahí hago pues consulta de cardiología. Tengo también la especialidad de cardiología intervencionista, que somos los que hacemos cateterismos precisamente en los pacientes en que se dan los infartos. Y pues estoy presto para colaborarles en lo que necesiten.